Hola a todos, bienvenidos a este podcast literario. Mi nombre es Hermer Jonathan Erazo Ahumada y hoy hablaremos sobre el cuento fascinante de Edgar Allan Poe, titulado El entierro prematuro. En este espacio exploraremos no solo la trama, sino también el contexto de la obra y su autor. Primero hablemos un poco sobre Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe, 1809-1849, fue un escritor, poeta y crítico estadounidense considerado una figura clave en la literatura gótica y el cuento de terror. Nació en Boston y quedó huérfano a temprana edad, siendo adoptado por la familia Allan. A lo largo de su vida enfrentó conflictos familiares y económicos, lo que lo llevó a abandonar la universidad y enlistarse en el ejército. Desde joven mostró talento literario, destacándose con obras como Los crímenes de la calle Morgue, 1841, precursor del relato de detectives, y su famoso poema El Cuervo, lo que lo hizo internacionalmente reconocido. Sin embargo, a pesar de su éxito literario, Poe vivió en pobreza y sufrió varias tragedias personales, como la muerte de su esposa Virginia Clem y a causa de la tuberculosis, lo que lo sumió en la depresión y el abuso del alcohol. Murió a los 40 años en circunstancias misteriosas, alejando un legado perdurable en la literatura, especialmente en los géneros de horror psicológico y misterio, influyendo en generaciones de escritores y en la creación de atmósferas inquietantes que lo convierten en una figura esencial en la literatura universal. Ahora, centrándonos en El entierro prematuro, esta obra nos presenta a un narrador que sufre de catalepsia, una enfermedad que le sume a un estado de aparente muerte. Debido a esto, desarrolla un miedo obsesivo a ser enterrado vivo, lo que lo lleva a investigar casos reales en los que personas fueron sepultadas por error. Relata varias historias impactantes, como la de un hombre que fue desterrado años después con signos de haber intentado escapar de una mujer que despertó en su ataúd justo antes de ser enterrada. En este miedo lo lleva, como es de esperar, a tomar medidas extremas. Por ejemplo, diseña un ataúd con mecanismos de escape, ventilación, comida, agua y una campana para alertar a los demás, y pide a sus allegados que confirmen su muerte antes de enterrarlo. A medida que avanza la historia, su temor crece, afectando incluso la vida diaria, volviéndose paranoico y obsesivo. El punto culminante de la historia se da cuando el narrador despierta en la oscuridad total, sintiéndose atrapado en un espacio reducido. Su terror se desata al pensar que finalmente ha sido enterrado vivo. Grita y forcejea desesperadamente hasta que escucha voces y se da cuenta de que en realidad esta es la bodega de un barco, donde había quedado atrapado accidentalmente. Es importante señalar que el manejo del tiempo en la historia no es lineal. El narrador mezcla relatos de casos de entierros prematuros con su propia experiencia, lo que aumenta la tensión y el dramatismo en la obra. Finalmente, tras esta experiencia impactante, el narrador reflexiona y cambia su actitud. Se da cuenta de que su obsesión ha dominado su vida y decide dejar atrás su miedo, recuperando la tranquilidad y enfrentando la muerte con menos angustia. En cuanto al protagonista, en El entierro prematuro es un hombre profundamente obsesivo, dominado por un miedo irracional a la muerte debido a sus enfermedades de catalepsia. Esa obsesión lo lleva a tomar medidas extremas, como la creación de ataúd con mecanismos de escape. Sin embargo, lo más interesante de la historia es que, aunque el protagonista logra enfrentar su miedo en un momento crucial, su angustia existencial sigue siendo un tema central, a pesar de su miedo físico de ser enterrado vivo. No puede liberarse de la ansiedad que define su vida. Por otro lado, al comparar a Edgar Allan Poe con su protagonista, encontramos tanto similitudes como diferencias significativas. Ambos comparten una personalidad atormentada, pero mientras
que Poe era un hombre melancólico y obsesivo influenciado por sus tragedias personales, el protagonista del entierro prematuro es un hombre que se obsesiona con un miedo interno, irracional, llevado por su enfermedad y por la ansiedad que ésta le provoca. Poe vivió una vida marcada por la desesperación, la tristeza y la lucha constante contra sus demonios internos, mientras que el protagonista, aunque igual afectado por su miedo, encuentra una especie de liberación al enterrar su terror en una bodega del barco.